Aneurismas. Es una dilatación anormal localizada de un vaso sanguíneo o de la pared del corazón. Pueden ser verdadero o falso. Verdadero es cuando está rodeado por todos los componentes de la pared arterial, aunque esta pared a veces esté debilitada. Ejemplo, el aneurisma aterosclerótico, sifilítico, congénito, aneurisma ventricular izquierdo. Aneurisma falso o pseudoaneurisma. Es una brecha en la pared vascular que comunica con el espacio intravascular. Dentro del vaso se forma un hematoma pulsátil, es decir, late. El más común es la rotura después de un infarto miocárdico, contenida por adherencias pericárdicas. En esta imagen de la izquierda vemos a la aorta en su porción ascendente, callado y descendente. A la derecha podemos ver entonces la aorta torácica con un aneurisma y en la parte inferior de la imagen la aorta abdominal, ambos con un aneurisma. La disección arterial es el desprendimiento de la capa íntima de las arterias. También puede haber un desprendimiento de todas las capas de la arteria. La sangre entra en la pared de la arteria formando una cavidad dentro de la propia pared del vaso. Puede deberse a una erosión o traumatismo de su pared. Los aneurismas y disecciones son más importantes cuando afectan la aorta. Aneurismas verdaderos y falsos pueden romper la pared y producir disecciones. Disección arterial. La flecha señala la brecha de la pared del vaso y se forman dos luces. Una, la verdadera, donde circulaba la sangre, y la otra, una falsa, por donde va a pasar la sangre del vaso a la falsa luz producida por la separación de la pared del vaso. Las dos causas más importantes de aneurismas aórticos son la aterosclerosis y la degeneración quística de la media arterial. Cualquier vaso puede ser afectado por trastornos que debilitan la pared, como pueden ser los traumatismos, pueden ser de causa congénita, infecciosas como las micosis y la sífilis, y las vasculitis, que son inflamaciones de los vasos sanguíneos de causa autoinmune. La mala calidad del tejido conectivo de la pared vascular, como en el síndrome de Marfan, enfermedad congénita con alteración del tejido conjuntivo, alteración del balance entre degradación y síntesis del colágeno por infiltrado inflamatorio local, como se dan la aterosclerosis y vasculitis. La debilidad por pérdida de músculo liso o síntesis inapropiada de matriz extracelular, no colágena o no elástica, como es el caso de la isquemia, hipertensión arterial, disminución de vasa vasorum. Clasificación según su forma. Saculares son esféricos entre 5 y 20 centímetros de diámetro. Afectan solo una porción de la pared vascular. Las luces pueden estar llenas por completo o parcialmente por un trombo. Fusiformes, hasta 20 centímetros. Usualmente afectan la porción ascendente y transversal del callado aórtico, aorta abdominal e ilíacas, y son inespecíficos. A la izquierda vemos entonces a la aorta y a la derecha está el aneurisma sacular ubicada en la aorta descendente y el aneurisma fusiforme ubicada en la aorta abdominal. Aneurismas aórticos abdominales. La aterosclerosis es la causa más frecuente. Causa adelgazamiento de la pared arterial debido a la destrucción de la media.
secundaria a la placa originada en la íntima. Los aneurismas ateroscleróticos son más frecuentes en la aorta abdominal. Morfología. Situados por debajo de las arterias renales y por encima de la bifurcación de la aorta, pueden ser saculares o fusiformes, alcanzando 15 centímetros de diámetro mayor, longitud variable de hasta 25 centímetros. Variantes pueden ser aneurismas inflamatorios y aneurismas micóticos. En esta imagen vemos a la izquierda un aneurisma aórtico de la aorta abdominal. A la derecha vemos un vaso cortado longitudinalmente donde en la íntima se encuentran alteraciones ateroscleróticas. Morfología. Aneurismas inflamatorios. Fibrosis periaórtica densa con abundante reacción inflamatoria rica en linfocitos, plasmocitos, macrófagos y frecuentes células gigantes. Inmunoglobulina G. Aneurismas micóticos. Son aneurismas ateroscleróticos infectados por alojamiento de microorganismos circulantes. Patogenia. La aterosclerosis es una causa importante. Es más común en hombres, infrecuente antes de los 50 años. Existe una susceptibilidad genética al aneurisma, aparte de la predisposición genética a aterosclerosis o hipertensión arterial. Alteración entre la degradación y síntesis de colágeno mediada por infiltrado inflamatorio y enzimas proteolíticas. Metaloproteinasas de la matriz se asocian al desarrollo de aneurismas aórticos a través de la lisis aumentada de las proteínas de la matriz extracelular. Estas enzimas tienen la capacidad de degradar todos los componentes de la matriz extracelular en la pared arterial: colágeno, elastina, proteoglucanos, laminina y fibronectina. Curso clínico. Las consecuencias clínicas incluyen rotura en la cavidad peritoneal o tejido retroperitoneal con hemorragia masiva de curso fatal, obstrucción de un vaso sanguíneo de las arterias ilíacas, renales, mesentéricas o vertebrales, lo que conduce a una lesión tisular isquémica. Embolia de ateroma o trombo mural. Presión sobre una estructura adyacente como compresión de un uréter o erosión de vértebras. Presentación de una masa abdominal frecuentemente pulsátil que simula un tumor. El riesgo de la rotura guarda relación directa con el tamaño del aneurisma. El factor clínico más importante en el crecimiento es la presión de la sangre. Los aneurismas grandes requieren una intervención agresiva con una elevada mortalidad operatoria. Aneurismas sifilíticos o luéticos. Producen una endarteritis obliterante. Es característico de la fase terciaria de la sífilis. Muestra predilección por los vasos pequeños. Complicaciones sobre todo en la aorta y el sistema nervioso, con compromiso de los vasa vasorum de la aorta torácica y puede conducir a una afectación aneurismática. La afectación inflamatoria comienza en la adventicia aórtica, en la vasa vasorum, que induce una endarteritis obliterante rodeado por infiltrado linfocitario y células plasmáticas, aortitis sifilítica. Se produce lesión isquémica de la media aórtica con pérdida de fibras elásticas y musculares, seguido de inflamación y cicatrización. Morfología. La destrucción de la media produce pérdida de la capacidad de retracción elástica
y se produce dilatación con la formación de un aneurisma sifilítico. La contracción de las cicatrices fibrosas puede provocar arrugamiento de la íntima, descrito a simple vista como corteza de árbol. En esta imagen vemos la íntima del vaso con el aspecto de corteza de árbol. En esta imagen vemos un aneurisma sifilítico. Vemos la pared en corteza de árbol por fibrosis y una aterosclerosis superpuesta con insuficiencia aórtica, corazón de buey. Aneurismas de la aorta. Independiente de su etiología, pueden dar presión sobre estructuras mediastínicas, dificultades respiratorias, dificultad en la deglución, tos persistente por irritación o presión sobre los nervios recurrentes y dolor causado por erosión ósea. Aneurismas de la aorta. Los aneurismas aórticos producen dilatación de la válvula aórtica con insuficiencia valvular y rotura. La mayoría de los pacientes con aneurismas sifilíticos fallecen de insuficiencia cardíaca inducida por compensación valvular aórtica. La válvula aórtica trata de compensar las alteraciones del aneurisma y llevan a la insuficiencia cardíaca, causa de la muerte. Disección aórtica, o también llamado hematoma disecante. Enfermedad catastrófica, caracterizado por disección de la sangre entre y a lo largo de los planos laminares de la capa media de la arteria, con la formación de un canal lleno de sangre dentro de la pared aórtica, que se rompe con frecuencia hacia afuera, causando una hemorragia masiva. Imagen que muestra la aorta ascendente, el callado y la aorta descendente, con una disección a nivel de la aorta descendente. Disección aórtica, hematoma disecante. Pueden asociarse o no con dilatación marcada de la aorta. 90% se presentan hombres entre 40 y 60 años con antecedentes de hipertensión. 10% se observan en jóvenes con anomalías sistémicas o localizadas del tejido conectivo que afectan la aorta, como es el síndrome de Marfan. Puede ser de causa iatrogénica, como complicación de una canulación arterial bypass. La cánula puede dañar la íntima arterial. Morfología. Un desgarro de la íntima es el origen probable de la lesión, extendiéndose por la media de la aorta ascendente sin atravesarla, dentro de los 10 centímetros siguientes a la válvula aórtica. Desgarros transversales u oblicuos de 1 a 5 centímetros de longitud. La disección se puede extender a lo largo de la aorta en sentido proximal al corazón, como en dirección distal, a veces hasta las arterias ilíacas y femorales. Habitualmente se extiende a lo largo del tercio medio y externo, y se pueden romper hacia afuera o hacia adentro. Esta imagen muestra la imagen microscópica de la ruptura de la íntima del vaso. En esta diapositiva vemos a la izquierda la imagen microscópica de un vaso donde podemos ver una falsa luz producida por la separación de las paredes del vaso. Y a la derecha vemos la falsa luz ocupada por un trombo. Morfología. La lesión preexistente más común es la degeneración de la media, conocida como degeneración quística de la media, caracterizado por fragmentación del tejido elástico y separación de los elementos elásticos y fibromusculares de la túnica media, reemplazado por tejido conectivo amorfo,
formando espacios como hendiduras semejantes a quistes. En esta imagen vemos la fragmentación del tejido elástico y la separación de las fibras elásticas del tejido fibromuscular con formación de áreas amorfas semejantes a quistes. Patogenia. La hipertensión es el factor principal de riesgo. Los cambios degenerativos graves son encontrados incidentalmente en autopsias en pacientes sin disección. Algunas disecciones guardan relación con trastornos hereditarios del tejido conjuntivo, el síndrome de Marfan. Curso clínico. El riesgo y naturaleza de las complicaciones dependen del nivel de la aorta afectada. Las complicaciones más serias ocurren desde la válvula hasta el callado. Se pueden clasificar en dos tipos de disecciones aórticas, proximales y distales. Curso clínico. Lesiones proximales más frecuentes afectan solo la porción ascendente y descendente de la aorta, tipo A, potencialmente dañinas. Lesiones distales no afectan a la parte ascendente. Suelen comenzar en un punto distal de la arteria subclavia, tipo B. Curso clínico. Los síntomas clásicos consisten en la aparición súbita de dolor intenso que comienza en la región anterior del tórax y se irradia a la espalda, desplazándose hacia abajo. La causa de muerte más frecuente es la rotura de la disección en cualquiera de las tres grandes cavidades corporales: pericardio, pleura, peritoneo. El síndrome de Marfan es un trastorno del tejido conectivo del organismo. Se manifiesta por cambios en el esqueleto, ojos y el sistema cardiovascular. 1 de 5.000 habitantes lo padecen. Enfermedad autosómica dominante, 70 a 85%. En el síndrome de Marfan, el defecto es una glucoproteína extracelular denominada fibrilina 1. A nivel cardiovascular, los cambios de la túnica media son idénticos a los que se hallan en la degeneración quística de la media. En esta diapositiva se pueden ver los mismos cambios que se observan en la degeneración quística de la media. Esta diapositiva nos muestra la imagen de fragmentación de las fibras elásticas y formación de áreas desprovistas de fibras elásticas.